Hola, muy buenos días, amadas hermanas, que Dios les bendiga. Es un gusto poder acompañarles en esta preciosa mañana de día lunes, en donde le damos gracias a Dios porque Él nos está permitiendo empezar un nuevo día, porque nos está permitiendo empezar una nueva semana y hasta cierto punto todavía un nuevo mes. Es un agrado para mí compartir este tiempo con ustedes en este devocional, que quizás algunas con un poquito de dificultad nos hemos levantado a tiempo para escucharlo, o que quizás dudábamos en ingresar porque tenemos actividades en nuestra casa, en el trabajo, en los estudios, pero qué mejor forma de empezar una semana nueva que poniendo todo en las manos de Dios, que escuchando un poquito de su palabra y también pues declarando bendición y entregándonos al Señor. Te invito a que cierres tus ojos y que si tu mente te lo permite, entres en un tiempo en el que convivamos con Él y le demos gracias por este tiempo. Así que, amado Padre Celestial, queremos darte infinitamente las gracias, Señor, porque tú nos acompañas en cada uno de nuestros tiempos, Señor, porque tú estás con nosotras y porque nos permites vivir en abundante bendición, Señor. Te pedimos a esta hora que seas tú quien reciba este tiempo de devocional, Señor, con todo el amor que nosotros le estamos haciendo. Que seas tú quien hable a nosotros a través de mi persona, Señor. Te pido que seas tú quien ponga esos corazones en disposición, Señor, para aprender un poquito más de tu palabra y que seas tú quien lleve esa bendición, Señor. Quedamos reunidas en tu santo y bendito nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es una pregunta, hasta cierto punto creo que un tanto retórica, pues nosotros ya conocemos un poquito la respuesta, y el tema es: ¿un corazón espiritual duro o blando? Antes de que empecemos a hablar, me gustaría que si tienes tu Biblia a la mano o alguna aplicación que tenga la Biblia, busques Éxodo capítulo 7. Y es que en esta pregunta que estamos planteando, la mayoría conoce una respuesta, ya que conforme nosotras vamos leyendo las escrituras, Dios nos va dando un poquito de información acerca de lo que nos tiene que ser a nosotros de interés, que es al final tener una vida conforme a su voluntad y también respondiendo a ese llamado que Él hace de forma personal a nosotras. Muchas veces nosotras creemos en la existencia de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, esto no es suficiente, pues no sé si ustedes ya han escuchado decir que hay cristianos que son del diente al labio, que significa que son personas que, a pesar de que comprenden que hay un Dios todopoderoso, no interpretan la palabra, tampoco lo buscan en oración, no hacen tiempos de devocional y hacen lo mínimo por el hecho de estar en unión con el Señor. Y esto es algo que nosotros no tenemos que hacer, pues recordemos que Dios nos ama infinitamente, y así como Él nos da de su tiempo para responder a nuestras necesidades, Él nos da todo ese apoyo, nosotros también tenemos que darle un poquito de lo que Él nos da. No se trata de que solo sea para adentro y para adentro. Nosotros a veces tenemos un poquito de dificultad en cuanto a esto de entregarnos al Señor en muchos aspectos. Recordemos que nosotros podemos tener un tiempo de servicio, podemos tener un tiempo de ayuno, podemos ayudar a otras personas, pero muchas veces esto se nos es difícil y no obedecemos a sus mandatos de forma correcta. Y entonces nosotras nos cerramos de forma individual a que Él dé más bendiciones a nosotras y también evitamos ser de bendición para otras personas. Entonces esto, hasta cierto punto, es culpa de la contaminación que nosotros tenemos con el resto del mundo. Es casi como la contaminación ambiental. Si nos ponemos a pensar, muchas veces nosotros hacemos distintos actos que son para ayudar a otras personas. Nosotros intentamos dedicar nuestro tiempo al Señor, pero cuando vemos que hay personas del mundo que no hacen esto y que por el contrario a veces se burlan, a veces critican o te dicen, bueno, ¿y para qué es que vos vas tantas veces a la semana a la iglesia? ¿O por qué vos escuchas palabra cada rato? Entonces eso hace que nuestro corazón empiece a ponerse poco a poco duro, como dice tal cual el tema.
Pero Dios quiere que nosotros razonemos en nuestras acciones y que nosotros tomemos en cuenta lo que Él nos dice. Y Él trae un ejemplo a nosotros en la palabra. Como les decía, vamos a estar leyendo en Éxodo 7. Vamos a iniciar en el capítulo 14. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice en el versículo 14: El Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Versículo 15. Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Versículo 16. Dile ahí: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. ¿Cómo no has querido obedecer? El versículo 17, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Amén. En esta porción bíblica se nos presenta el caso del faraón. Este era un personaje impío, pues además que no creía en el Señor, él tenía problemas en que no tenía compasión ni piedad por su pueblo. Recordemos que en este tiempo el pueblo que él estaba reinando, en el que él tenía poder, era el pueblo de Egipto. Y todas las personas que estaban ahí eran sus esclavos debido a que no tenían alimento ni otros recursos que son fundamentales para vivir. Entonces todos ellos tuvieron que someterse a él. Y en este caso Dios se está dirigiendo con autoridad para indicarle a él qué es lo que tiene que hacer. Que tiene que liberar a su pueblo para que ellos puedan ir al desierto y entonces exaltarle como esos fieles creyentes que son. Acá podemos pensar en que nosotros, por ejemplo, somos fieles creyentes de nuestro Señor, porque intentamos aprender de su palabra constantemente, porque cuando nosotros tenemos el tiempo buscamos exaltarle y adorarle con nuestra vida. Ahora, acá nosotros estamos leyendo en el versículo 16 una orden bastante directa y concisa, algo que el faraón decide ignorar, hace caso omiso literalmente, y pasa por alto la orden de Dios. Esto lo podemos asociar un poco con el hecho de que él realmente no tenía temor de Dios, pues recordemos que como cristianos nosotros sabemos qué es el temor a Dios. No es que nosotros no nos vamos a acercar a Él, sino que es que vamos a respetar todos los mandatos que Él nos da y cualquier pedido que nos haga nosotros lo vamos a responder. En este caso, Faraón, como no era cristiano, no sabía qué era el temor a Dios. Y entonces viene el Señor y al ver este acto decide castigarlo y lo va a reprender mediante las 10 plagas de Egipto. Más adelante, en el mismo libro del Éxodo, nos mencionan un poquito más sobre cada plaga. Y estaba, por ejemplo, la de la sangre, que se menciona en el pedacito que hemos leído. También está la de las ranas, la de los mosquitos. Hay una en la que muere todo el ganado. Hay úlcera, granizo, langostas, 3 días de tinieblas. Y por último, la muerte de los primogénitos. Entonces, acá estamos viendo que es un castigo directo para Faraón. Sin embargo, como les mencionaba, la contaminación de nuestro medio hace que incluso las personas que eran creyentes en el Señor en aquel entonces tuvieran que pasar por esa tribulación. Un tiempo, sin duda alguna, bastante difícil, porque si nosotros nos ponemos a leer más adelante, la gente no tenía agua que tomar. La gente no sabía si iba a comer o no porque habían insectos que se comían los granos, etcétera, etcétera. Y esto creo que es importante porque acá tenemos que darnos cuenta de algo. Y es que cuando nosotros tenemos un corazón duro como el que estaba teniendo Faraón, no solamente nos vemos afectados nosotros, sino que también las personas que nos rodean. Por lo que nosotros estamos invitados a no solamente pensar en nosotros, sino también en las demás personas, en cómo la mala decisión que yo tome o la buena decisión que yo tome va a impactar en la vida de aquel que lo necesita. Recordemos que estamos llamadas a ser la luz del mundo y esto significa
que a pesar de que quizás se nos haga difícil, tenemos que dar lo mejor de nosotras para ser de bendición a aquellos que todavía no conocen del Señor. Todo esto realmente, cuando nosotros lo leemos, tiene una razón de ser. Recordemos que los planes de Dios son perfectos y quizás a nosotras nos cueste asociar las cosas muchas veces, pero todo lo que nosotros dejamos en las manos de Dios tiene su razón de ser. En este caso, más adelante, en la misma lectura, se menciona que el faraón al inicio estaba haciendo de forma independiente su corazón duro, pero luego el Señor decide seguir haciendo que ese corazón se mantenga duro para glorificarse, no solamente en la vida de faraón, sino que también en la vida de las demás personas de su pueblo, todos aquellos que iban y que estaban esforzándose por llegar a ese lugar que él quería para que le alabaran y le exaltaran. Y entonces el faraón endureció su corazón y tras este evento llega el momento en el que el pueblo es liberado a través de la apertura del Mar Rojo, que creo que es algo que ya hemos leído en más de una ocasión. Y entonces la palabra nos habla en Filipenses capítulo 2 versículos del 10 al 11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aquí estamos hablando de algo muy importante, y es que acá no tenemos que ser como Faraón. Y nosotros tenemos que creer que Dios es la única autoridad que tenemos que seguir. Si bien es cierto, Dios nos pide que respetemos esa jerarquía que Él mismo pone en la tierra, pide que cada uno de nosotros tenga un dominio propio y al mismo tiempo nos pide que nosotras sepamos responder a todo aquello que nos afecte. Acá cuando estamos hablando de que toda rodilla se va a doblar y también toda lengua va a confesar, podemos hacer referencia al final de esta parábola que el Señor nos está hablando. Al final, Faraón, cuando ve que el Señor abre el Mar Rojo para que pase su pueblo y después lo cierra, se da cuenta del poder que el Señor realmente tiene. Y él empieza a pensar, bueno, entonces no es que la gente estuviera hablando solo por hablar, no es que nos estuvieran mintiendo. Y empieza entonces a darse cuenta que el Señor es aquel Señor poderoso que el resto del pueblo tenía que ir a adorar. Claro, muchas veces nosotros como cristianos vamos a tener estas limitantes que venimos mencionando desde el inicio. La gente no va a creer en lo mismo que nosotros, la gente va a juzgar lo que nosotros hacemos, pero no nos tiene que importar porque al único que nosotras buscamos agradar es a nuestro Padre Celestial. Y entonces acá nosotros tenemos que ser esa rodilla que se dobla y esa lengua que confiesa el poder del Señor. Cuando Dios nos pone en un lugar de privilegio hasta cierto punto, sabemos que no toda la gente tiene un empleo, no toda la gente tiene el derecho a la educación, la libertad de tener una educación más bien. Y todas estas cosas que muchas veces nos hacen ser un poquito más aprendidas que las demás personas. Y hay gente que lamentablemente toma esa actitud que tiene el faraón, que empiezan a criticar, bueno, esta persona no sabe hablar, por ejemplo, inglés, es algo bien complejo que la gente empiece a burlarse de los demás porque no pueden hacerlo. O, mira, esta persona no entiende lo que le estoy diciendo. Y no tiene que ser esa nuestra actitud, sino que Dios nos pone en un lugar y así como nos pone en ese, nos puede quitar de la noche a la mañana. Porque recordemos que nosotras estamos conforme a su voluntad. E igual las personas que no creen en Él y que hasta cierto punto van a terminar creyendo en Él, pues recordemos que Dios trabaja diferente en la vida de cada persona. Por otra parte, aquí podemos mencionar, ya dejando a un lado lo del corazón duro, lo que realmente nosotras tenemos que hacer, que es el tener un corazón blando, un corazón que se entregue al Señor. Recordemos que en el Señor existen los frutos del Espíritu Santo. Estos frutos
Dios los ha traído a la tierra y nos los ha compartido a través del Espíritu Santo para que nosotras sepamos hacer las cosas de forma correcta. Recordemos que entre ellos está la paz, el amor, la mansedumbre, la templanza y muchos otros más que ahorita no me acuerdo, hermanas. Pero es importante que recordemos que cada uno de esos frutos que el Espíritu Santo está poniendo en cada una de nosotras, no tenemos que simplemente tomarlos y dejarlos ahí ignorados, sino que tenemos que ponerlos en práctica. Y la palabra dice en Ezequiel 36:26, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Aquí la palabra está hablando de algo muy importante y nos está diciendo un corazón duro, que es un corazón de piedra, un corazón que no acepta las cosas como Dios quiere. A veces nosotros siendo cristianos no tenemos ganas de hacer cosas por el Señor, de dar esa milla extra que Él nos pide. Y entonces hemos oído quizás el hecho en que a veces los pastores nos dicen, ustedes vienen al culto pero vienen solo a calentar la silla. Y eso es algo que nosotros no tenemos que hacer. Pues si nosotros estamos tomándonos ese tiempo para ir a la iglesia, al mismo tiempo tenemos que poner en práctica esa palabra. De nada te sirve estar, 1 hora al día escuchando prédicas si no vas a poner en práctica lo que la gente te está impartiendo a través del Señor. Lo que el Señor quiere compartir con nosotros es que ese corazón duro tiene que empezar a hacerse blandito, poquito a poquito. Y por eso Él aquí menciona un corazón de carne. Por ejemplo, creo que muchas personas cocinamos y nos hemos fijado que cuando tenemos un trozo de carne es blandito, nosotros lo podemos cortar, vemos que tiene sus fibras y que eso la hace fuerte en sí, pero al mismo tiempo la hace débil. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de esa manera. ¿Y qué significa esto de tener un corazón? Pues a mí personalmente siempre me ha hecho debate el hecho en que la gente dice, bueno, el corazón tiene que sentir y el corazón, pero el corazón no siente. Entonces aquí estamos hablando de un corazón espiritual. Dios quiere que nuestro corazón espiritual esté conectado con nuestra mente. Y cuando nosotros pensamos las cosas con la sabiduría que Dios nos da, todo tiene un sentido de ser. Acá en la misma palabra nos dice, les voy a dar un corazón nuevo. Muchas personas tenemos la bendición de estar cerca del Señor desde pequeños, que es mi caso. Pero hay otras personas que no lo hacen así, que quizás han pasado por una vida de dificultad, por una vida con tantos retos que lamentablemente no pudieron acercarse al Señor antes. Pero aquí Dios nos está dando una promesa y es que Él va a renovar tu corazón, que Él ya lo renovó o que si todavía estás en ese tiempo de debate, Él te va a renovar tu corazón. Y lo único que Él pide que nosotros hagamos es que creamos en Él y en esa promesa que Él nos está dando. Muchas veces es difícil el ver que nuestro entorno no se encuentra bien, que lo que nosotros quizás estamos planeando no se está haciendo realidad, pero el Señor nos dice que tenemos que ser pacientes en Él. Este corazón no nos va a hacer solamente ser diferentes en nuestro medio con las demás personas, sino que también con nosotros mismos. Recordemos que para amar a las demás personas tenemos que amarnos a nosotros primero, porque somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y esto significa que poquito a poquito vamos a empezar a ver un cambio en nosotras, después con las personas que nos rodean, después con la gente que no conocemos, y poquito a poquito vamos a ir expandiendo esa bendición que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando hablamos de seguir un camino de obediencia, eso es lo que hace un corazón de carne. Nosotros no pensamos en si hacer las cosas o no, sino que simplemente las hacemos porque sabemos que es la voluntad de Dios y queremos agradarle. Y entonces tenemos que dejar a un lado todo mal comportamiento,
todos aquellos actos que quizás nosotros hacíamos antes, tenemos que empezar a soltarlos poco a poco. A veces es difícil, por ejemplo, el chambre, digamos. A la gente le gusta saber qué es lo que le está pasando al hermano o a la hermana, pero a Dios no le agrada que nosotros estemos ahí compartiendo información que quizás alguien nos ha dado de forma privilegiada para que nosotros no compartamos. Otra cosa, por ejemplo, las mentiras. A veces decimos una mentirita blanca, para que no se den cuenta, pero una mentira es una mentira. No hay ni blanco ni negro, no hay un punto medio, sino que una mentira es un punto negro. Es algo que Dios nos invita a que nosotros no hagamos. Y así podríamos dar muchos más ejemplos, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y entonces vemos lo que ya hemos mencionado trae ciertas consecuencias. Por ejemplo, un corazón duro nos trae pobreza espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que nosotras nos esforcemos en aprender de la palabra, en leerla, meditarla o escucharla, nosotras no vamos a tener ese crecimiento espiritual que Dios quiere que tengamos. Él también tiene una falta de crecimiento personal. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no podemos decir que tenemos un crecimiento personal, porque nos estamos guiando por un concepto erróneo, por ese concepto que el mundo nos contamina, como les mencionaba. Además de esto, podemos mencionar que hace que los demás se alejen de nosotros debido a nuestra mala forma de actuar. Esto es algo inevitable. Creo que cuando nosotros hemos actuado mal y sabemos que lo hemos hecho así, empezamos a sentir esa ansiedad, esa desesperación en nuestro corazón, y entonces nosotros mismos nos vamos apartando de las demás personas porque sabemos que, mire, pero es que esa hermanita tiene tanto poder de parte del Señor, tiene tanta autoridad, o no sé, sabe más que yo de la Biblia. Entonces digo, no, se va a dar cuenta que yo he hecho algo mal y me va a criticar o me va a querer aconsejar. Entonces esto nos hace alejarnos de las demás personas, aunque también nosotros estamos invitados a aceptar a aquellas personas que están en un mal camino para guiarles conforme a la voluntad del Señor. Otra consecuencia es que nos sentimos infelices. Todos esos sentimientos negativos, ansiedad, desesperación, tristeza, confusión y cualquiera que ustedes se puedan imaginar, son sentimientos que no vienen del Señor. El enemigo nos llena de ese temor porque él cree que nosotros no estamos haciendo las cosas de forma correcta y él se agrada en eso. Y entonces nos dice, bueno, vos seguís haciendo las cosas mal, vos seguís mintiendo, vos seguís pecando, vos seguís haciendo estas cosas que no te convienen. Pero entonces el Señor nos dice en ese momento que todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que traer paz a nuestra vida. Y entonces pasamos a las ventajas que tiene o esos beneficios que tienen que nosotros tengamos un corazón blando como a Dios le agrada. Y es que un corazón blando muestra agradecimiento en todo momento. No importa lo grande o pequeña que sea la bendición que Dios te está dando, tú le alabas y le glorificas porque sabes que Él ha hecho las cosas. No importa que la gente te diga, bueno, y mira, por esa cosa tan chiquitita le estás dando gracias a Dios. No importa, es tu logro personal con el Señor. Es esa intimidad que tienes porque tú sabes cuánto le estuviste pidiendo por algo. Entonces es demostrar ese agradecimiento, y no solo con Dios, sino también con las demás personas. Ese tiempo que la gente comparte contigo, ese tiempo que se toman para escribirte y preguntarte, hola, mira, ¿cómo estás? Esas cosas tienen que ser cosas de valor para nosotros, porque nos muestran también otra característica que es el amor, un beneficio que sin duda alguna es bastante bonito. El amor entre padres e hijos, el amor entre nuestros amigos, con nuestra pareja, las que tienen pareja, ese amor que se comparte con abuelos, con hermanos, con toda la familia, incluso con la gente que nosotros no conocemos. Darles una sonrisa muchas veces muestra el amor del Señor y hace que la gente quiera acercarse a Él. Además de eso, nos llena de gozo.
Un corazón gozoso se nota a kilómetros de distancia. Nosotros vemos que esa persona tiene paz en su corazón. Vemos que esa persona transmite esa calma que Dios quiere que cada una de nosotras tenga. Y además de eso, también otro beneficio es que hay un crecimiento espiritual que es bastante abundante. Cuando nosotras aprendemos de la palabra del Señor y nuestro corazón está en donde tiene que estar, las cosas de verdad son de bendición. No andamos ahí dudando, bueno, ¿y será que el Señor esto es lo que me quiere decir en esta palabra o será otra cosa? No, Dios nos da ese discernimiento y esa sabiduría de parte de Él para que nosotros podamos realmente hacer las cosas conforme a su voluntad. Y además de esto, algo muchísimo mejor es que también favorece a nuestro crecimiento personal. Cuando nosotros aprendemos a decir, miren, me equivoqué. Fíjense que lo que yo hice estuvo mal y es por tal y tal motivo y no nos andamos escondiendo de qué nos van a decir las demás personas. Nosotros sabemos que tenemos el respaldo del Señor. Y entonces Dios se place en ver que nosotros tengamos ese corazón humilde, que nosotros no estamos simple y sencillamente haciendo las cosas por hacerlas, sino que aprendemos a reconocer esos aspectos negativos de nuestra vida. Hoy Dios quiere bendecirnos en gran manera y como les decía, este es un día que estamos empezando una nueva semana. Entonces decidamos qué clase de corazón queremos tener. Un corazón blandito, agradable al Señor, o un corazón duro que va a llevar quizás a pruebas, a momentos de dificultad. Y en este momento quiero que cada una de nosotras y nosotros pensemos en qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en esta semana. Si Dios te ha pedido que tú hagas algún acto de amor, que ayudes a una persona que necesita esa ayuda, que si tú estás pasando por un momento de dificultad con tu familia, que si quizás algunas de las cosas que tú has venido haciendo desde semanas anteriores no han salido bien, pongas todas esas cosas en las manos de Dios. Recordemos que Él toma todas nuestras cargas y nos ayuda a sentirlas menos pesadas. Así que te invito a que cierres tus ojos y que en estos momentos oremos y demos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte infinitamente gracias, Señor, porque tú nos has permitido compartir este tiempo de enseñanza, Señor. Te pedimos que cada una de las mujeres u hombres que lleguen a escuchar esta palabra o que la han escuchado en este momento, Señor, reciban esa bendición que tú quieres dar a cada uno, Señor. También te pedimos que seas tú quien bendiga a cada una de las personas que están conectadas, Señor. Que seas tú quien les llene de sabiduría, que tú les guíes en tu camino de rectitud, Señor. Y que obres de forma sobrenatural, Señor. Tú sabes que hay muchas personas que están necesitando, Señor, una sanidad física, una sanidad emocional, Señor, una estabilidad económica, quizás sabiduría para llevar a cabo su trabajo, sus estudios, Señor. Y nosotros te pedimos que seas tú quien bendiga ese tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos acompañe en todo momento y que así como a nosotros que creemos en ti y te amamos, Señor, tú obras, también te pedimos que obres en la vida de aquellos que todavía no han conocido tu poder, Señor. Que seas tú quien les permita llegar a tu trono, Señor, llegar adelante de ti, Señor, que ellos puedan ofrecerte algo que sea agradable, Señor, y tú al mismo tiempo puedas hacerles sentir ese amor, Señor. Te pedimos a esta hora, Señor, que seas tú quien obre en nuestro país también, Señor. Que todas las personas que se están viendo afectadas por estos tiempos de lluvia, Señor, puedan recibir una ayuda de parte de ti, Señor. Cualquier cosa que tú puedas ofrecerles, Señor, sea un consuelo, sea una ayuda para arreglar sus casitas, para estar bien, Señor, para comprar ropa de invierno, todo aquello, Señor, que las personas necesiten, sé tú quien les cubras con tu manto santísimo, Señor, y les permitas recibir todas esas bendiciones, Señor. Asimismo te pedimos que seas tú quien nos llene de tu amor, Señor. Creo que todos queremos ser de bendición, Señor, así que te pedimos
que nos permitas llevar esa bendición a todas las personas que lo necesitan, Padre. Que seas tú quien nos permita hacer ese camino de luz que las personas necesitan. A esta hora, Señor, tenemos una petición especial por Daniel Palacio, Señor, que se encuentra hospitalizado. Te pedimos que seas tú quien venga poniendo sanidad en ese cuerpo, Señor. Que seas tú quien lo limpie de cualquier enfermedad que le esté afectando, Señor. Te pedimos que seas tú quien ponga células nuevas en ese cuerpo, Señor. Y también que seas tú quien le permita a ese cuerpo restaurarse de forma completa, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, y tú vas a dar esa bendición. De la misma forma pedimos por la familia de Daniel, Señor. Que seas tú quien les bendiga, que les cuides, que les des esa fortaleza que necesitan en ese tiempo difícil, Señor. A sus padres, que seguramente están muy preocupados, Señor. Sé tú quien ponga paz en esos corazones. Que seas tú quien permita que tengan un respaldo de parte tuya, Señor. Y que sus corazones no se sientan más afligidos, Señor, porque ellos tienen que confiar en que tú vas a hacer la obra completa, Padre. Te damos infinitamente gracias por este tiempo. Te pedimos que seas tú quien bendiga este inicio de semana, que cada una de nosotros pueda tener esas bendiciones que estamos esperando, Señor, y que podamos llegar a tu corazón, Señor, y podamos glorificar tu santo y bendito nombre con nuestra vida, Señor. En tu santo y bendito nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, pues eso es todo. Espero que este tiempo haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Sin duda alguna, cuando nosotros nos dedicamos estos tiempos al Señor, Él nos bendice en mayor forma, crecemos con Él. Y pues espero que esta palabra sea de bendición para ustedes y la puedan poner en práctica a lo largo de esta semana. Ese es el reto que les voy a poner de parte del Señor. Que sepan reconocer cuando sus acciones son buenas y cuando son malas. Y que si se dan cuenta que son malas, intenten corregirlas. Así que eso es todo. Les mando un fuerte abrazo a cada uno. Que Dios les bendiga, que les prospere y pues que tengan un bonito resto del día lunes. Bendiciones.